Buenos días a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a habilitar de una vez el tema de preguntas y respuestas. Bien, ya hemos visto hasta este punto dos métodos de análisis de análisis léxico. Thompson, que nos sirve para generar AFN y subconjuntos, que nos sirve para generar AFD. Cada quien tiene su propia característica. Por ejemplo, Thompson tiene como entrada una expresión regular, mientras que subconjuntos tienen como entrada una FN, perdón. Entonces cada quien eh, se comporta según su necesidad y según sus características. Bien, vamos con nuestro tercer método de generación de autómatas, que en este caso será el método del árbol, que a la larga es la construcción de autómatas por medio de un árbol de análisis sintáctico. Para construir este autómata, tenemos como entrada expresiones regulares. Entonces vamos a tener de la expresión regular directamente al AFD. ¿Sí? Entonces, es un paso directo, no como sucedía con subconjuntos, que necesitamos una FN. Entonces ahí tomamos como pivote Thompson. En este caso, vamos a pasar directamente de la expresión regular al autómata. Y eso es el algoritmo, o ese es el método del árbol. Bien, vamos a tener un ejemplo. Vamos a ver. Aquí estamos. Bien. Primero que nada, tenemos que entender o tenemos que saber cómo construir nuestro árbol. Para ello vamos a trabajar en la siguiente expresión regular. Aunque creo que trabajemos en la última. En esta. Bien, vamos a trabajar en esta expresión regular. Aquí está. Bien, entonces primero que nada, tengo que entender que voy a construir el árbol de izquierda a derecha, de abajo para arriba. ¿Sí? Entonces el árbol se va a construir así, de izquierda a derecha y de abajo para arriba. Entonces, si quieren verlo, sería algo así. De izquierda a derecha, de abajo para arriba. Si ustedes empiezan a crear el árbol de esta manera, de arriba para abajo, y le empiezan a hacer así, lo van a tener muy seguramente malo, ¿verdad? Empiezan a hacer así, muy seguramente va a estar malo. Entonces el árbol se construye de izquierda a derecha, de abajo para arriba. ¿Sí? Entonces esa es nuestra regla de oro que tenemos que respetar. De izquierda a derecha, de abajo para arriba. Bien.
Entonces, bueno, primero que nada, aquí si nos damos cuenta, lo que gobierna, por decirlo así, son concatenaciones. A concatenado con B, concatenado con uno o 2, concatenado con uno o 2, clean, es decir, con una cerradura de clean. Bien, entonces empezamos. A, y luego viene B, y esto está concatenado. Entonces, esto solo es por estética que le quito lo cuadrado, me gusta que sean líneas rectas. Y ahora sí, una pregunta, ¿por qué le quito la flecha? Porque no es un grafo dirigido. Correcto, gracias. No es un grafo. Recordemos que los grafos son dirigidos, tienen dirección, tienen un sentido, marcan caminos. Mientras que en el caso de del árbol, el árbol no marca camino. ¿Qué es lo que tiene el árbol? ¿Alguien me puede decir qué es lo que tiene el árbol? ¿O qué marca el árbol? ¿Qué representa? Decisiones. Ese es un árbol de decisión y esto no es un árbol de decisión. Hay árboles de decisión, pero el árbol me marca una jerarquía, ¿verdad? Niveles. O sea, yo tengo que tener una jerarquía en un árbol, ¿verdad? Eso es lo que marca el árbol. Y pues el grafo marca caminos. Bien, entonces ya vino A a B y sé que A, B están concatenados, ¿verdad? Aquí lo puedo definir como la concatenación y de A con B. Luego viene 1 y 2, ¿sí? Este 1, 2, si va con un OR, o va con un OR, perdón. Entonces le coloco su respectivo OR, ¿sí? Su respectivo OR. Y ahora sí, este OR con esta concatenación, valga la redundancia, están concatenados. Entonces subo esto para acá, para no perderme, lo voy a dejar para acá. Están concatenados. Entonces, así. Básicamente estoy diciendo la concatenación de ya tenía una concatenación anterior con el nuevo OR. Bien, entonces ahora sigue nuevamente 1, 2. 1, 2 tiene un OR, vuelve a tener un OR. em, Vuelve a tener un OR. Aquí está. Este OR tiene una cerradura de Kleene, ¿verdad? Tiene la cerradura de Kleene y esta cerradura es la que va concatenado con la concatenación que voy cayendo de arrastre. Y ahí estamos. Y así es como yo construyo el árbol que voy a trabajar en este método, ¿verdad? Podemos tener más ejemplos de la construcción de árboles, ¿sí? Pero este ejemplo es bastante sencillo y es bastante ejemplo. Nos muestra un ejemplo de que siempre va a ser binario. En ningún momento voy a tener un árbol enario. Siempre va a ser binario. El único caso diferente va a ser la cerradura de Kleene. Que en la cerradura de Kleene sí voy a tener un hijo únicamente. Mientras que en la concatenación y en el OR siempre van a ser binarios. Siempre voy a estar operando de 2 en 2. Entonces esto nos marca ya una pauta de cómo construir el árbol. ¿Verdad? Entonces ese es en el tema de generación de árbol. Por favor, tengamos muy en cuenta eh, cómo se construye el árbol. De izquierda a derecha, de abajo para arriba. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta en el ejemplo, creció. Aquí empezamos
y creció para la derecha. Y empezó de abajo para arriba. Sí, es muy importante que tengamos eso en cuenta. ¿Cómo se construye nuestro árbol? Un árbol bien construido nos permite venir y generar un buen autómata. No estoy diciendo que puede que si ustedes construyen un árbol de otra forma, puede que genere un autómata válido o puede que genere el mismo autómata, pero así como puede que no también, ¿verdad? Entonces, mejor la segura. Izquierda, derecha, de abajo para arriba. Y así vamos a generar un árbol válido, o mejor dicho, un buen árbol para construcción de nuestro autómata. Bien, ese es como un paso preliminar. Es un paso previo que muchas veces, o no muchas veces, sino que no se enseña en ningún punto del libro ni en los textos cómo se construye el árbol, sino que se asume que nosotros ya podemos construir este tipo de árboles, ¿verdad? Entonces, por favor, sí tengamos en cuenta esto. ¿Dudas hasta acá con este tema? Más que todo con la construcción. Siempre nos debe quedar inclinado, no necesariamente, ¿verdad? Pues a mí, pues, así me queda, pero o sea, podemos poner algo así, ¿verdad? O sea, y es válido también, o sea, simplemente es un tema de orden de cómo yo lo construyo, más que todo para ejemplificar cómo me queda a mí el tema de abajo para arriba, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? Puede quedar así perfectamente y pues va a representar el mismo árbol. No hay ningún problema. En mi caso, pues es como lo construyo yo, ¿verdad? Por eso me queda así. Más que todo para ver que vamos de abajo para arriba. Pero puede ser con que lleguemos a este mismo árbol, no hay ningún problema. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda de la construcción del árbol? ¿Alguien se queda con alguna duda antes de...? Aquí esto es como un paso preliminar al método del árbol, ¿verdad? Básicamente es la construcción del árbol. Pero como les digo, no se ve mucho, se asume que nosotros sabemos construir árboles, ¿verdad? Entonces, me gusta hacer este énfasis antes de empezar con la explicación del método. Bien, si alguien tiene dudas, por favor lo puede colocar en el chat. Y bueno, si no, pues empezamos con la explicación del método. Bien, estas reglas básicamente les tomé un screenshot del libro. Y si nos damos cuenta, tengo OR, concatenación y cleaning. ¿Sí? Sí, que yo en un curso anterior me pasaron un PDF que tiene las reglas con cerradura positiva y cerradura y la 0 o 1 incidencias. Puede que sí, pero no forman parte de la teoría de compiladores, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta, ese es el material que avala ese tipo como de reglas. Primero que nada, no tienen fuente científica, no tienen un autor, a veces solamente es un PDF sin autor. Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de literatura que puede llegar a nuestras manos. Vamos a trabajar únicamente con las fuentes confiables que tenemos. En este caso es el libro. Y el libro únicamente marca OR, concatenación y cleaning. Únicamente. Entonces, ese es el por qué las expresiones regulares se separan en dos. Tanto las reglas de las expresiones como las extensiones. Por eso es que es el por qué la cerradura positiva y la 0,1 incidencias están en extensiones. ¿Por qué? Porque no es algo que yo voy a utilizar ya en la construcción de autómatas. Únicamente es una extensión. Y recordemos que la expresión regular se queda únicamente en notación. Entonces no me sirve para generar autómatas. Bien. Vamos a empezar leyendo un poco. Voy a tener, una vez calculado el árbol, voy a tener que calcular sus atributos, ¿sí? Necesito atributos
del árbol. ¿Quiénes son los atributos? La anulabilidad, la primera posición y la última posición. Ellos tres son mis atributos de cada nodo del árbol, ya sea un nodo o una hoja. Todos estos nodos y hojas van a tener estos tres atributos: anulabilidad, primera posición y última posición. Cada nodo y cada hoja van a tener estas tres características, ¿verdad? Bien, si yo tengo una hoja, para la redundancia, hoja, no nodo, si yo tengo una hoja que esa hoja tiene epsilon, la anulabilidad automáticamente es verdadera. Su primera posición es vacía y su última posición será vacía. Porque está muy diferente, porque el libro solo asume en la primera posición y asume que nosotros vamos a, por defecto, entender cuál es la última. Entonces yo lo que hago pues es coloco una tabla extra, pues construyo una tabla extra en la cual defino la última posición, pero el libro asume que nosotros vamos a entender cuál va a ser la última. Entonces solo coloca la primera, solo define la primera. Bien, en una hoja I, la anulabilidad será falsa, su primera posición será esa I, pero ya vamos a ver de qué se trata esa I, y su última posición también será I, ¿sí? Para un nodo OR, la anulabilidad será el OR, básicamente el OR de sus dos hojas, hoja izquierda y hoja derecha. Entonces, de esos dos, hago el OR y el resultado es mi anulabilidad. Entonces, vamos recordando un poco la tabla de verdad del OR. Bien. La primera posición del nodo OR será la primera posición de la hoja izquierda unión la primera posición de la hoja derecha. Recordemos que el OR va a estar así. Entonces voy a tener una hoja izquierda y una hoja derecha. La primera posición de la hoja izquierda con unido la primera posición de la hoja derecha, eso me dará la primera posición del OR. Entonces, por ende, la última posición será dada por la última posición de la hoja izquierda unión la última posición de la hoja derecha, ¿verdad? Si aquí tenía primera posición, en última posición voy a tener la unión de las últimas posiciones. Bien, vamos con la concatenación. Pues con la concatenación será el AND. Para calcular la anulabilidad de la concatenación, voy a hacer anulabilidad de la hoja izquierda y anulabilidad de la hoja derecha, o AND, ¿verdad? Anulabilidad de la hoja izquierda, AND, anulabilidad de la hoja derecha. Recordemos también la tabla de verdad del AND. Entonces aquí tenemos que recordar tabla de verdad del OR y del AND. Entonces, ya para calcular su primera posición de la concatenación, sí es un poco más complejo. Primero que nada voy a verificar la anulabilidad de la hoja izquierda. En este caso, pues voy a tener así y voy a verificar qué anulabilidad tiene la hoja izquierda. Partiendo de la anulabilidad, si es verdadero, uno las dos primeras posiciones de las dos hojas. Si en dado caso es falso, pues me quedo únicamente con la primera posición de la hoja izquierda. Lo mismo pasa en la última posición. Si la anulabilidad de la hoja derecha, en este caso anteriormente tenía hoja izquierda, ahora tengo hoja derecha, es verdadera, entonces uno, las últimas posiciones. En este caso está uniendo primeras, para la última posición, uno, las últimas posiciones. Caso contrario, me quedo únicamente con la última posición de la hoja derecha. Bien,
Y pues vamos con el tema de la cerradura de Kleene. Su anulabilidad de la cerradura será verdadera, por defecto. La primera posición de la cerradura de Kleene va a ser la primera posición de su única hoja. Y la última posición de la cerradura de Kleene será la última posición de su única hoja, ¿verdad? Recordemos que la cerradura de Kleene es de esta manera. Solo tiene una hoja. Entonces, la primera posición de esta hoja será la primera posición de la cerradura y la última posición de esta hoja será la última posición de la cerradura, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente así nos quedamos por este momento en este punto de las reglas que son los atributos de cada elemento del árbol, ¿verdad? Atributo 1, la anulabilidad, atributo 2, la primera posición y atributo 3, la última posición. 3 atributos que tienen cada elemento del árbol. Ya cuando tenemos cálculo de siguientes, que ya lo vamos a ver más adelante, y esto ya no es sobre el árbol. Para calcular los siguientes utilizo el árbol, pero no son atributos del árbol. Ya vamos a platicar por qué. Bien. Vamos a trabajar un ejemplo, porque a la larga todo esto se trabaja con ejemplos, no con lectura de leyes. Bien, entonces eh, voy a tener que un paso uno será extender la gramática. Extender. ¿Qué me refiero con la extensión de la gramática, no, de la expresión regular? Entiendo yo por extender la expresión regular. Bueno, yo entiendo como extender la expresión regular es agregarle un elemento al final de la expresión que me va a indicar a mí el fin de esa misma expresión. En este caso es un símbolo numeral. A mí este símbolo numeral me va a indicar a mi autómata o lo que yo estoy construyendo que aquí ya terminó la expresión regular. ¿Verdad? Es como si quieren verlo así, es una especie de centinela que me va indicando dónde termina la expresión regular. Bien, entonces eso será mi paso número. Entonces a ustedes cuando les den una expresión regular tienen que tener en cuenta que lo primero que tienen que hacer es extender esa expresión regular. ¿Y cómo la extienden? Únicamente le agregan un numeral al final de esa expresión regular. ¿Verdad? Entonces ustedes ya sabrán que esa expresión regular tiene una extensión. Y después de haber ya tenido o trabajado la extensión de esta expresión regular, procedemos a crear el árbol. ¿Sí? Como paso 2, pues podemos crear el árbol. Recordemos, este árbol es de izquierda a derecha, de abajo para arriba. ¿Sí? Este árbol, pues, fue el que creé anteriormente, es el que estábamos creando al inicio de la clase, pero le hace falta algo. Le hace falta el numeral. El numeral se trabajará como cualquier otra concatenación. Entonces, viene siendo de esta manera. Numeral, concatenación. Ahí está. Se viene trabajando de esta manera. Básicamente es agregar el numeral, perdón, o el fin de la expresión regular al árbol. Se trabaja, como les dije, de una manera similar a todo lo demás, ¿verdad? La incluyo dentro de la expresión regular como que si fuera un elemento más de la expresión regular. Bien, entonces, una vez ya calculado
o ya generado mi árbol, o ya graficado, o ya hecho el árbol, pasamos a un paso número 3, que es la enumeración o etiquetación de las hojas. Tengo que etiquetar las hojas. Bien, mucho ojo acá. El libro tampoco nos indica cómo se etiquetan, pero aquí nos da la pista. Las hojas se empiezan o se etiquetan con una numeración. Aquí lo podemos ver y es una numeración y la única hoja que no se etiqueta es epsilon. Entonces, si ustedes ven un epsilon en algún punto de una expresión regular y está aquí, por ejemplo, un epsilon, esta hoja de epsilon no se etiqueta. Pero vamos a ver ahorita cómo empezar a etiquetar. Pues bueno, esta sería la etiqueta número 1. Esta la 2. Y mucho ojo, solo las hojas se etiquetan, no los nodos. Los nodos no los etiqueto, solo hojas. 5, 6 y por último 7, ¿verdad? Recordemos que el numeral lo trabajo como un elemento más, como una concatenación más, ¿sí? Entonces, si yo hubiera tenido en algún punto un epsilon, ese epsilon no lo etiqueto. Por ejemplo, acá, si yo hubiera tenido así, este no va etiquetado y este sería 6. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, este 1 hubiera sido algo así, ¿verdad? Algo así, sí, ¿verdad? Al tener la 0 o 1 incidencias, ¿verdad? Entonces, si lo tengo así, 5, este nodo, o esta hoja, perdón, esta hoja con epsilon, no la etiqueto y me paso al siguiente. En este caso, el siguiente es el numeral. Pero pues para este caso no es así. Aquí tenemos un 1 o 2 y pues tranquilamente no pasa nada. Posiblemente eso nos quede para el siguiente ejemplo. Aquí, ¿verdad? Aquí tengo un A o epsilon, ¿verdad? Entonces acá en A o epsilon nos va a salir muy seguramente el tema de esta etiqueta de vacía en el OR cuando genero el árbol. Pero esta expresión regular la vamos a trabajar el día jueves, ¿verdad? Para ver cómo nos queda. Bien, como les dije, el objetivo es que comparemos los dos métodos, método del árbol y la generación de subconjuntos, para ver sus diferencias y que ustedes puedan visualizar de que a pesar de que los dos métodos generan autómatas finitos deterministas, no generan el mismo autómata, ¿verdad? Y que podamos observar cuáles son sus diferencias. Bien, ya calculé, perdón, ya enumeré las hojas. Ahora sí, empiezo con la anulabilidad, el primer elemento o la primera característica del árbol. Entonces acá pues coloco un paso 4, que es el cálculo de anulabilidad. ¿Sí? Procedo a calcular la anulabilidad. Entonces, bien, vamos con la primera ley, la segunda ley. La primera pues no la voy a aplicar. La segunda me dice una hoja con la posición I. ¿Quién es esa posición I? La posición I es todo aquello que acabamos de etiquetar, ¿verdad? 1, 2, 3 y llegamos hasta el 7. Su anulabilidad por defecto será falso, ¿sí? Entonces tengo que este nodo será falso, esta hoja será falso aquí también, y así sucesivamente, ¿verdad? Voy propagando el falso en todas las hojas. ¿Por qué? Porque la ley me indica que todo
nodo, dice aquí, ¿verdad? O toda hoja, perdón, toda hoja con la posición I, su anulabilidad será falsa. ¿Cómo así I? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Toda hoja será básicamente falsa. Todas las hojas, menos el epsilon. Pero en este caso no tenemos epsilon, entonces no hay problema. Pero todas las hojas serán con anulabilidad falsa. Bien, como la anulabilidad sí es una característica del árbol, tengo que calcular la anulabilidad para todo el árbol. Entonces vamos con el siguiente. El siguiente dice que la anulabilidad del OR será operar, básicamente el OR, la operación de OR o la compuerta OR en el árbol. Entonces, aquí tengo un OR con dos hojas. La anulabilidad de las dos hojas es falso. Entonces, básicamente, es como que Dios estuviera haciendo falso o falso. ¿Sí? ¿Qué resultado me da falso o falso? ¿Qué resultado me da falso o falso? Falso, ¿verdad? Recordemos, gracias Jonathan, recordemos nosotros las tablas de verdad, si no las tenemos presente. Falso o falso me da a mí falso. Entonces, y sería, o aquí es falso. La anulabilidad del OR es falso. De este OR es falso. Vamos con este. Nuevamente, falso o falso. Nuevamente me vuelve a dar falso, ¿verdad? ¿En qué casos el OR es verdadero? Alguien lo puede escribir en el chat o lo puede decir en micrófono. ¿En qué casos el OR es verdadero? ¿Cuándo el OR va a ser verdadero? Cuando hay un verdadero, sin importar. El orden, ¿verdad? Correcto. Cuando tenga un verdadero en alguno de los dos argumentos que estoy evaluando, ahí será verdadero. Ya sea en la izquierda o en la derecha el argumento, pero con que haya un verdadero, todo la operación de OR será verdadera. Bien. Entonces yo ya terminé de calcular el OR. Sigo a la concatenación. Bien. A la concatenación, pues, es el caso contrario del OR. Es con AND. Bien. Entonces, aquí es falso y falso. ¿Qué me da? Falso y falso. O falso and falso. Falso, correcto, ¿verdad? En el caso del AND, pues los dos argumentos tienen que ser verdaderos para que esto sea verdadero. Entonces acá, pues los dos son falsos. Definitivamente me da falso, ¿verdad? Bien, seguimos. Aquí, ¿cuál es la anulabilidad de este nodo que estoy seleccionando con verde? Falso. ¿Por qué falso? Porque es una anulabilidad es falsa. Porque ambos son falsos, correcto. Estos son sus hijos, ¿verdad? No perdamos de vista las hojas de los de los de los nodos, ¿verdad? Estas son sus dos hojas, las que están en rojo. Entonces, por eso es falso. ¿Sí? La anulabilidad de este nodo es falso. Seguimos. Bueno, acá tenemos un punto. No puedo seguir calculando la anulabilidad de este nodo que está en verde, en este AND. ¿Por qué? O esta concatenación. Porque la cerradura Euclides todavía no le he calculado la anulabilidad. Entonces vamos a ver.
La anulabilidad de la cerradura de Kleene siempre será verdadera, no importando quién viene abajo, no importa. La anulabilidad de la cerradura de Kleene siempre será verdadera. Entonces le coloco su anulabilidad verdadera. Aquí en este caso, pues el OR venía con una anulabilidad falso, no importa, será verdadero. Si viene con una anulabilidad verdadera, no importa, siempre será verdadero. Entonces la anulabilidad de la cerradura de Kleene, verdadero, por defecto. Bien. Ahora bien, ¿cuál es la anulabilidad del nodo que está en verde, de esta concatenación? ¿Cuál es su anulabilidad? Falso, correcto. Falso, ¿verdad? Recordemos muy bien, el que tal vez esté perdiendo, recordemos muy bien el tema de la tabla de verdad del AND. Va a ser verdadero, sí y solo sí. Los dos argumentos son verdaderos. En este caso hay un argumento falso y hay uno verdadero. ¿Sí? Falso y verdadero da falso. Entonces, este es falso. Anulabilidad de la concatenación vuelve a ser falso. Y la anulabilidad de esta última concatenación, pues es falso, falso, ¿verdad? Aquí, pues obviamente vuelve a ser falso, ¿verdad? Entonces, pues coloco falso. ¿Por qué? Porque la anulabilidad vuelve a ser falsa. Bien. Entonces yo ya terminé de calcular la primera característica o la primera propiedad del árbol, que es la anulabilidad. ¿Sí? Entonces, ya calculé la anulabilidad. Vamos con el siguiente. Un paso número 5 vendría siendo cálculo de primera posición. Recordemos, vuelvo y repito, anulabilidad, primera posición y última posición son características del árbol, ¿verdad? Son características de nodos y hojas. Todos tienen anulabilidad y primera posición y última en ya sea nodo u hoja. ¿Sí es Tuardo? Sí, ingeniero. Tenía una pregunta, más que todo, al menos como yo entiendo la anulabilidad es si el carácter puede estar en la expresión final o no. Eh, pero no sé cómo darle la lógica a la última posición y a la primera posición. O sea, quisiera saber qué significan. Básicamente la primera es como la primera y la última en sí no construyen algo, así a ellos como tal, sino que ellos sirven para la siguiente posición. Simplemente son como un pivote para la siguiente posición. Y ahí, si yo sé, haga la redundancia, quién va después de mí. Entonces acá están las primeras, el primero y la última posición, que son pivote para construir la siguiente posición. Solo por ellos no me dicen mucho. Tanto primera como última no me van a decir mucho. Pero los dos juntos me construyen la siguiente posición que él sí me va a decir quién va después de mí, ¿verdad? Entonces, si quieres verlo así, quieres interpretar la primera posición, no te va a decir nada. Quieres interpretar la última, tampoco te va a decir nada. Pero juntos te dan quién te sigue, ¿verdad? ¿Quién sigue después de este carácter? Que esa es a la larga la siguiente, ¿verdad? Que tengo A, el siguiente es B. Entonces ahí la siguiente posición me lo marca, pero como para llegar a esa conclusión tengo que tener primera y última. Pero solitos ellos no me pueden decir algo, ¿verdad? Solos ellos no me van a decir algo lógico, porque todos los elementos del árbol lo tienen, ¿verdad? Y hay puntos en la expresión regular en el cual pues simplemente no me va a decir nada. Por ejemplo, en el en epsilon. En epsilon y la primera posición y la última son vacíos. Pues ahí no te dice nada. Básicamente ahí el hecho de que ya sea vacío, pues no te puede decir algo, no, algo vacío no te puede decir nada, ¿verdad? Entonces,
pero juntos ya te marcan la siguiente posición, que eso ya lo vamos a platicar más adelantito, pero es eso, ¿verdad? Separados no te dicen nada, juntos ya te construyen la siguiente posición, y eso ya es algo, y es algo que tiene sentido, ¿verdad? No sé si con eso queda un poco más claro. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, bien. Ahora bien, seguimos. Una vez calculada la anulabilidad, seguimos con el cálculo de primera posición. La primera posición me indica a mí, voy a borrar un poco para que podamos entender. Ahí está. La primera posición me indica a mí, bueno, vamos a calcularlo. Bien, la primera posición de una hoja será su misma etiqueta. Entonces, regreso. Bueno, la primera posición de la hoja será su etiqueta. 1. Primera posición de la hoja será su etiqueta. Y así sucesivamente voy colocando sus primeras posiciones. Cada hoja se identificará con la etiqueta que le corresponde. Y eso es su primera posición. ¿Sí? Entonces estas son sus primeras posiciones. 1, 2 y así sucesivamente. Todos tienen su primera posición, su hoja, su etiqueta que le corresponde. ¿Verdad? Nos damos cuenta. Si yo tuviera un epsilon, su primera posición es vacío. ¿Por qué? Porque ese epsilon no va etiquetado. ¿Verdad? Entonces, por favor, vuelvo y repito, no etiquetemos epsilon. Por favor, no se etiqueta bajo ningún criterio, se va a etiquetar epsilon. Segundo punto, vamos con el OR. El OR, la primera posición del OR será la unión de las primeras posiciones de sus hojas. En dado caso, este OR, la primera posición de este OR que está en verde, será la unión de las primeras posiciones de sus dos hojas, que es la unión de 3 y 4. Entonces, pues bueno, digo, es 3,4. Eso será la unión de este OR que está en verde. ¿Por qué? Porque es la unión de estas dos hojas. ¿Sí? Siguiente. Alguien que me diga, entonces, dicho lo que platicamos ya hace un momento, ¿cuál es la primera posición de este nodo que está en verde? 5, 6, correcto. Gracias, Walter. Gracias, Pablo. Gracias a la última persona también. 5, 6. ¿Verdad? ¿Por qué 5, 6? Porque son las primeras posiciones de las dos hojas que tiene él. Hoja izquierda y hoja derecha. ¿Verdad? Por eso es la primera posición de este nodo. Bien. Ese es en el tema de primera posición del OR. Vamos con primera posición de la concatenación. Punto, ¿por qué no? ¿En qué? ¿Acá? Bueno, ahorita vamos a calcular la primera posición de la concatenación, que es diferente. La primera posición de la concatenación se calcula de manera diferente. Esto era del OR, pero este es de concatenación. Concatenación tiene otra ley, y es esta que tengo acá. Y me dice, tengo que ir a revisar la anulabilidad de la hoja izquierda. Si es verdadero, procedo a unirlas. Si es falso, me quedo con su primera posición. ¿Verdad? Entonces, trabajémoslo. Vamos acá. ¿Cuál es la anulabilidad de la hoja izquierda del nodo que tengo en verde? Falsa. Correcto, es falsa. Gracias, Gerard. Es falsa. Aquí lo podemos ver. Entonces, vamos a este pequeño if que tengo acá. Si es falso, ¿qué corresponde? ¿Con quién me quedo?
si es falso. La anulabilidad fue falsa. ¿Qué hago? Correcto, en este caso me quedo con la primera posición de ese hijo izquierdo. Ay, vamos a ver. Sería de aquí. Entonces, me quedo con la primera posición del hijo izquierdo. En este caso, 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la anulabilidad fue falsa. Si en dado caso hubiera sido verdadero, me quedo con 1, 2, los 1. Pero en este caso es falso. Entonces su primera posición será 1. Es por eso que, o sea, no había calculado yo el punto o la concatenación porque tiene una ley diferente, ¿verdad? Para ir respondiendo ahí la pregunta. Seguimos. Dicho eso, ¿cuál sería la primera posición de este nodo que tengo en verde? 1. 1, correcto. ¿Por qué? Porque la anulabilidad del hijo izquierdo es falso. Como es falso, solo me quedo con la primera posición de esa hoja, de la hoja izquierda. Para este caso es 1. ¿Sí? Seguimos. Bien. Aquí antes de que yo calcule la anulabilidad de la primera posición, perdón, de esta hoja, de este nodo, tengo que calcular la primera posición de la cerradura de Kleene. La primera posición de la cerradura de Kleene será la primera posición de su única hoja, de la C1. En este caso es 5, 6, pues 5, 6 pasa a ser primera posición del nodo cerradura de Kleene. Bien, ahora sí, regreso y calculo la primera posición de este nodo que está en verde. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es su anulabilidad? En este caso, la anulabilidad es falsa. Como es falsa, subo o me quedo únicamente con la primera posición de la hoja izquierda. Para este caso es 1. Bien, sigo. Y llego al final. Anulabilidad del hijo izquierdo. En este caso, la hoja izquierda tiene anulabilidad falsa. Entonces me quedo únicamente con la primera posición de la hoja izquierda, que es 1. Y doy por concluido el cálculo de primera posición. ¿Sí? Entonces ya terminé de calcular la primera posición. Como paso 6, procedo a calcular la última posición. Entonces, el árbol ya se va construyendo y si se dan cuenta, tanto anulabilidad como primera posición son elementos del árbol, son características de los nodos y de las hojas, ¿verdad? Por eso se trabaja sobre el árbol. Bien, vamos con última posición. Si yo tengo un épsilon, la última posición será vacío o nada, no será ninguno. Si yo tengo una hoja y su última posición será I, procedo a realizarlo. ¿Quiénes son los que tienen I? Son las hojas. En este caso, 1 pasa a ser última posición, 2 de igual manera, 3 también, 4 y así sucesivamente con todas las hojas. También otra hoja y esta hoja, esta última hoja. Entonces, las hojas, si se dan cuenta, ya tienen primera y última posición. ¿Sí? Su última posición es la misma etiqueta que les corresponde.
Ahora procedemos a el cálculo de la última posición del OR. La última posición del OR será la unión de las últimas posiciones, perdón, de sus dos hojas, ¿sí? Última posición de la hoja izquierda, unión, última posición de su hoja derecha. Bien, entonces nos centramos en los nodos OR, ¿verdad? Última posición del OR será la unión de sus dos últimas posiciones de las hojas. En este caso es 3 y 4, ¿verdad? Claramente acá lo vemos, 3 y 4. 3 y 4. Entonces, pues, es este 3 y 4. Mucho ojo, mucho ojo. No es, no quiere decir que sea el mismo. Para este ejemplo, por las características de que son hojas, quedó el mismo, pero no necesariamente van a ser siempre el mismo. Para este ejemplo sí quedó el mismo, pero no necesariamente. Tenemos que comprender que este 3 y 4 que está en morado nace de los que voy a seleccionar ahorita en este momento. Y este 3 y 4 que está en rojo nace de los que voy a seleccionar ahorita en este momento. Y tenemos que entender de dónde nacen para que no nos perdamos o no asumamos de que siempre van a ser el mismo. No, para este ejemplo quedaron los mismos, pero no necesariamente van a ser siempre los mismos. Bien, eso fue con este OR. Ahora este nodo que estoy seleccionando con verde, ¿cuál es su última posición? ¿Cuál es la última posición del nodo que estoy seleccionando en verde? 5,6. Correcto, 5,6, ¿verdad? Eso es correcto. ¿Por qué? Porque la última posición del OR es la última posición del hijo izquierdo, unión, última posición del hijo derecho. Última posición del hijo izquierdo, que es 5. Unión, última posición del hijo derecho, que es 6. 5,6. ¿Sí? Ya. Eso fue una última posición del OR. Pasemos al cálculo de la última posición del AND o de la concatenación. Y aquí voy a evaluar la anulabilidad del hijo derecho. Si la hoja derecha es anulable, procedo a unir las últimas posiciones. Si en dado caso no, me quedo con la última posición de la hoja derecha. Entonces, como así. Ahora voy a verificar o evaluar la hoja derecha. En este caso es falso. Por ser falso, solo me quedo con la última posición de esta hoja. Si en dado caso hubiera sido verdadero, me quedo con la unión 1, 2. La unión de las últimas posiciones de ambas hojas. Pero para este ejemplo, pues, es falso. Entonces, como es falso, me quedo con 2. Y subo el 2. Dicho eso, ¿cuál es la última posición de esta hoja? De este nodo, perdón, que estoy seleccionando. ¿Cuál es la última posición? Sería 2, 3, 4, ¿no? 2, 3, Porque 4. los dos son... Ah, no. 2. Bueno, 2. no sé. ¿Cuál era la regla? Perdón, ingeniero. Hay que revisar, hay que evaluar la anulabilidad. Ahí Pablo ya tiene la respuesta de la hoja derecha. Y si en dado caso es falso, me quedo únicamente con la última posición de esa hoja, de ese nodo, perdón. Si en dado caso esto es verdadero, sí procedo a unirlos. Pero en este caso no es verdadero, este es falso. Únicamente me quedo con 3, 4. Muchas gracias a los que participaron.
Vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos limando esas dudas, ¿verdad? Mucho ojo, siempre revisemos la anulabilidad y la anulabilidad la que nos manda. Si es falso, me quedo únicamente con la última posición de este nodo. Si es verdadero, ahí sí, uno los dos nodos, pero únicamente si este sería verdadero. Pero en dado caso, como este no es verdadero, ahí sí únicamente me quedo con 3, 4, ¿verdad? Bien, seguimos. Bien, antes de que yo calcule este, no puedo calcular porque su hoja derecha no tiene última posición, entonces procedo a calcular la última posición de la cerradura de Kleene. Básicamente la última posición de la cerradura de Kleene es la última posición de su única hoja. Recordemos que la cerradura de Kleene solo tiene una hoja. En este caso es 5, 6. Vuelvo y repito, para este ejemplo quedaron igual, pero no quiere decir que sean el mismo siempre, ¿verdad? Básicamente estoy seleccionando de dónde nacen, ¿verdad? 5, 6 que está en rojo, pues es del primero, y 5, 6 que está en morado es del último. Pero pues para este ejemplo quedaron los mismos, pero no es que siempre sean los mismos. Bien, ya calculado este, procedemos a este. Vuelvo y repito, ¿alguien me puede decir cuál es la anulabilidad, cuál es la última posición, perdón, de este nodo que está en verde? Última posición. ¿Cuál es su última posición? ¿Cuál es su última posición de este nodo que está en verde? 3,4, 5,6. Correcto. 3, 4, 5, 6. Gracias, Ronnie, creo que me respondió. Y gracias, Jonathan. Gracias a la última persona también. ¿Por qué? Anulabilidad de la hoja derecha. Es verdadera. Entonces, como es verdadera, vamos a borrar esto. Anulabilidad de la hoja derecha. ¿Es verdadera? Sí. Entonces, procedo a unir última posición de la hoja derecha, izquierda, perdón, unión última posición de la hoja derecha. Entonces, como es verdadero, procedo a unir esta con esta. 3, 4, 5, 6. Entonces, queda de la siguiente manera. 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este fue verdadero. En todos los casos anteriores que hemos estado revisando, el hijo derecho ha sido falso. Por eso solamente sube esa última posición del hijo derecho. Aquí también. Entonces solo sube la última posición del hijo derecho, ¿verdad? Porque es falso. El hijo derecho es falso, su anulabilidad. Pero para este nodo que estamos evaluando, la hoja derecha es verdadera. Entonces, suben las uniones, ¿verdad? 3, 4, 5, 6. Se queda en, o se une en 3, 4, 5, 6. Los dos, ¿verdad? Entonces, eso sería con este nodo verde que está aquí, esta nodo concatenación. Bien, y este último, pues bueno, vuelvo ya lo vuelvo a hacer. Anulabilidad de la hoja derecha es falso. Como es falso, solo subo la última posición de esa hoja derecha. En este caso es 7. Y termina el cálculo de la última posición. Con esto concluye el cálculo de las características dentro del árbol, que eran anulabilidad, primera posición y última posición. ¿Dudas hasta acá con respecto al cálculo de desde la construcción del árbol hasta la última posición? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no ve algún tema? Por favor, el tiempo es de ustedes para que puedan decir
aquí me perdí, aquí esto no lo entendí. ¿Dudas? ¿O todo lo ven claro también, verdad? Creo que por el momento todo está claro. La única duda que Gracias, a mí me Eduardo. quedó, que no escuché muy bien, fue sobre los demás operadores. Bueno, como de única, eh, el símbolo de interrogación, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero 0, 1 incidencias, ¿sabes? No, esos no entran, ¿verdad? Ahí sí alguien me dijo, aquí están los pasos. Alguien me dijo algo bien, bien acertado, ¿verdad? No está en el canon, me dijeron por ahí en la última, en una de estas sesiones. Es cierto, o sea, no, las cerradura positiva y las 0, 1 incidencias no forman parte de las leyes del método del árbol. Alguien lo puede agregar y alguien puede decir, sí, aquí esto sí da el mismo resultado. Puede que sí, pues que no forman parte de las reglas. O sea, este es un screen del libro. La verdad que qué mejor que el libro que nos diga las reglas. Y el libro solamente contempla estos, ¿verdad? Entonces, es por eso. ¿Verdad? Simplemente no los tomamos en cuenta. Entonces, si en algún momento a ustedes les dan una expresión regular, así como esta expresión regular al inicio era así. No, perdón. ¿Dónde está? Esta. ¿Se dan cuenta? Esta expresión regular era así. A o B, 1 o 2 más. Lo trasladamos para esta y después esta se extendió con el símbolo de numeral para que lo podamos trabajar. ¿Por qué? Porque el método del árbol solamente acepta, si nos damos cuenta en las reglas, OR, concatenación y cerradura de cleaning, ¿verdad? Es por eso que no lo tomamos en cuenta en las demás. Sí enseñaba en la cerradura el símbolo más y el cerrador, la 0, 1 incidencias. No es que nos haya puesto más trabajo, lo que pasa está que estamos enseñando, o se está enseñando, no estamos, sino que se está enseñando algo que posiblemente tenga errores. ¿Verdad? ¿Por qué? Señores, hay algo, pues siempre me gusta terminar con un tema en el análisis léxico, pero tal vez es una buena oportunidad para hablar de eso. Vamos a ver, vamos a ver. Premio de Turing. Vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Este es el premio de Turing, ¿verdad? Es como, por decirlo así, el premio Nobel de las ciencias de la computación, ¿verdad? Si alguien hace un gran aporte a las ciencias de la computación, lo premian con este Nobel, por decirlo así. Es el similar, es el máximo premio que alguien puede recibir en esta área de las ciencias de la computación. Y aquí han estado los que han creado las bases de datos, las arquitecturas, todo el tema de inteligencia artificial y todo. Y en el año 2020, si no estoy mal, vamos a ver, aquí está, 2020, le premiaron a los que crearon el libro de compiladores, Alfred Ajo y Jeffrey Ullman, son los creadores del libro de compiladores. Y a ellos les premiaron con el premio Turing. Entonces, a mí que alguien me diga que por qué solo esto y me venga a debatir esto, pues señores, pero esto lo escribió gente que haga, no, premios internacionales, ¿verdad? Entonces, no es que hayamos trabajado más, simplemente es posible que ellos hayan visto que tanto la regla para calcular cerradura positiva como 0, 1 incidencias para el método del árbol tenga alguna inconsistencia. En algún punto tiene que tener alguna inconsistencia. Puede que funcione, pero tiene inconsistencia, ¿verdad? Por eso es que no se agrega, ¿verdad? Entonces, a mí la verdad, sinceramente me gusta enseñar algo que esté probado y sobre todo, pues, aquí algo que está premiado, pues, o sea, aquí alguien en el 2020, estos señores recibieron ese galardón, ¿verdad? El máximo galardón en nuestra área de alguien que puede tenerlo, ¿verdad? Es el máximo. Nadie, arriba de este premio no hay nadie, ¿verdad? Es el máximo galardón que pueden tener estas personas. Y pues compiladores ha estado aquí, oh, creo que en el año 70 y algo, en el 76. Estas dos personas recibieron
el premio por la construcción de AFNs, ¿verdad? Los no deterministas. Cuando se introduce la teoría de no deterministas a la teoría de compiladores, pues ellos en el 76 reciben el premio básicamente por construir toda la teoría de autómatas finitos no deterministas, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, por eso es que no se toman en cuenta, porque pues, los autores del libro, los autores de toda la teoría de compiladores, en algún punto han encontrado una inconsistencia. ¿En qué punto? No podría decir. Tendríamos que introducirnos un poco más profundo en el área de estudio de compiladores. Bien. Seguimos. Y bueno, en este punto hemos calculado nosotros 3 atributos: anulabilidad, primera posición y última. Ahora bien, hay una función. Mucho ojo. Función, no atributo. Esto es una función. Y es la función de siguiente posición. ¿Sí? La siguiente posición es una función que se calcula a través del árbol que ya construimos. Creo que todo el árbol como tal aporta a la siguiente posición, pero en general son las primeras y últimas posiciones que generan esta función. Bien. Y para calcular esta función me voy a centrar únicamente en 2 nodos, en la concatenación y en la cerradura de Kleene. Únicamente esos 2, ¿verdad? Entonces, yo tengo una concatenación de esta manera y voy a decir lo siguiente. Si el hijo izquierdo C1, bueno, entonces, para cada posición I, en la última posición del hijo izquierdo C1, por ejemplo, aquí tengo 1, todas las primeras posiciones de C2, es decir, aquí puedo tener una primera posición 4, se encuentran en la siguiente posición de I. Es decir, la siguiente posición de 1 será igual a 4. ¿Por qué? Por esta ley, que me indica que yo tengo una concatenación y todo lo que está en el hijo derecho, en su primera posición, pasa a la siguiente posición de ¿quién? De I. En este caso, siguiente posición de 1. Básicamente esto. Siguiente posición de 1 es igual a 4. No es sobre el árbol. El árbol me sirve de pivote para calcularlo, pero no es sobre el árbol. No lo calculo sobre el árbol. Es un error venir y decir que esto va a ir sobre el árbol. No. Simplemente me sirve para calcular esta forma, ¿verdad? De que la siguiente posición de 1, básicamente esto. La siguiente posición de 1 será 4. Si en dado caso tengo 4, 5, 6, será todo 4, 5 y 6. Será todo así, ¿verdad? Será toda esa sucesión. Pero no quiere decir de que únicamente pues voy a asignárselo. O sea, y solo uno, o va sobre el árbol, o aquí va a tener 4. O sea, no nos inventemos el árbol. Así como tenemos el árbol, ahí quedó. O sea, el árbol ya no va a sufrir ningún cambio. Y en contraparte tenemos la cerradura de Kleene. Cerradura de Kleene, voy a tener lo siguiente. Bueno, aquí no. Bueno, aquí está su nodo, pero eso no me va a servir. Tengo, digamos, 5, 6 y aquí 8, digamos. Entonces, todas las posiciones de la primera posición, valga la redundancia, se encuentran en la siguiente posición de I. ¿Quién es I? La última posición. Entonces, es así, de esta manera. Que el siguiente de 8 será 5, 6. ¿Sí? 5, 6. ¿Verdad? Entonces ahí ya voy diciendo yo que pues, calculando yo las siguientes posiciones. Y mucho ojo. No
caigamos en el tema de venir y decir que vamos a calcular siguientes posiciones en OR. No, por favor, esto sí no. ¿Por qué? Porque solamente en concatenación y en cleaning. En OR no se calculan siguientes posiciones. Sí, muy interesante y muy importante que tengamos eso en cuenta, de que no calculamos siguientes posiciones en cleaning, únicamente en concatenación y en OR. Bien, entonces dicho eso, procedemos a calcular eso, a calcular nuestras, bueno, despedimos el premio de Turing y aquí estamos. Bien, voy a tener una por decirlo así, una tablita que voy a poner número de nodo versus siguiente posición. Entonces, ¿qué nodos? Pues aquí, pues todas las etiquetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta qué etiqueta llegué, ya ni me recuerdo. 7. Entonces voy a tener todos estos números de nodo o números de etiqueta, ¿verdad? Que me van a servir ya para más adelante. Bien, entonces procedo yo a calcular o empezar a verificar. Bien, yo sé, ¿sí? Que esto lo tengo que empezar a calcular con concatenación o cleaning. Aquí está la primera concatenación, ¿sí? Y me indica, tengo un nodo I, ¿sí? ¿Quién es ese nodo I? Para este caso es, ay Dios, 1, ¿sí? Tengo un nodo 1, perdón, tengo el nodo 1 aquí, ¿verdad? Y me indica la ley que todo lo que está en la primera posición del hijo derecho pasa a la siguiente posición de I, en este caso 1. Entonces aquí coloco 2. Si se dan cuenta, lo coloco en la tabla, en esta tablita que tengo acá. No lo coloco en el árbol. El árbol solo me sirve como pivote. Sí, vuelvo y repito. Nación es el que manda. Me voy al nodo I. ¿Quién es el nodo I? Va a ser la última posición del hijo izquierdo. 1. Subrayo 1 en la tabla o lo identifico. Eso no es necesario subrayarlo, simplemente lo identifico. Y su siguiente posición será la primera posición del hijo derecho o de la hoja derecha, en este caso es 2. Entonces, siguiente posición es 2, ¿verdad? Continúo. En OR, por favor, no se calcula nada. Aquí hay otro OR, tampoco calculo nada. Sigo aquí, en este nodo, concatenación. Voy a identificar I. ¿Quién es I? Última posición de la hoja izquierda. En este caso, 2. Bueno, para este, pues ya terminé de calcular acá. Me voy al nodo 2. Yo lo coloreo simplemente con temas de ejemplo, ¿verdad? Ustedes ya con la práctica, pues no es necesario. 2. Y la siguiente posición de 2, ¿quién será? Última posición de la hoja derecha. En este caso, 3, 4. ¿Verdad? Aquí lo veo claramente. Primera posición de la hoja derecha. 3, 4. 3,4. ¿Sí? Continúo. Bueno, acá tengo cerradura de cleaning. Recordemos que la siguiente posición se calcula en concatenación y cerradura de cleaning.
Entonces, cerradura de Kleene es esta. Disculpe, ingeniero, sí, ¿podría Jaime. volver a explicar lo del nodo 2? Porque el siguiente posiciones 3 y 4 me perdí un poco ahí. Por favor. Ok, vamos a Gracias. regresar. No tengas pena. Bien, aquí estamos. Vamos. Bueno, este ya lo calculamos. Vamos con este. Con este nodo concatenación. ¿Sí? ¿Quién va a ser I? Tenemos que identificar I. I será última posición de la hoja izquierda. En este caso es 2. 2. ¿Sí? La siguiente posición de 2 será el primero o la primera posición, perdón, de la hoja derecha. Esta es la hoja derecha y su primera posición es 3, 4. Entonces, este 3, 4 se le asigna la siguiente posición de 2. 3, 4. ¿Por qué? Porque esta es la primera posición de la hoja derecha, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le asigna a la siguiente posición de 2. No sé si queda un poco más claro. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, igual vamos a, aquí hay otra concatenación, vamos a ir viendo, ¿verdad? Bien, vamos con el nodo de cerradura de Kleene. Recordemos que las siguientes posiciones se calculan en Kleene y concatenación únicamente. Bien, vamos a ver a Kleene. Identifico I. ¿Quién va a ser I? I es la última posición de la cerradura de Kleene. En este caso es 5,6. 5,6. ¿Sí? 5,6. ¿Verdad? Ya identifiqué Kleene. Ya identifiqué, perdón, lo I. 5,6. Y a estas I, ¿verdad? Que identifiqué, se le asigna la primera posición de la cerradura. En este caso es 5,6. Entonces se le agrega 5,6. Y aquí también 5,6. ¿Verdad? Si pues en este caso quedó igual, ¿verdad? Pero pues, por ejemplo, aquí tuviera yo un 2, pues aquí simplemente sería 2. ¿Verdad? En todos los que tengo yo aquí seleccionado en verde, que en este caso son 5,6. Pero pues, eso no es 2, sino que es 5,6. Ahí está. Okay. Ya lo calculé en la cerradura de Kleene. Seguimos. Aquí hay otra concatenación. Aquí hay otra concatenación. Bueno. Identifico o vuelvo a identificar I. ¿Quién va a ser I? Última posición de la hoja izquierda. Para este caso, 3,4. Entonces lo identifico, 3,4. ¿Y quién le asigno? Primera posición de la hoja derecha, 5,6. 5,6. Seguimos. Y nos vamos con la última. Bueno, quito aquí también. Y nos vamos con la última concatenación. Identifico I. I va a ser la última posición de la hoja izquierda. Para este caso, 3, 4, 5 y 6. Todos estos. 3, 4, 5, 6 será I. A ellos le voy a agregar la primera posición de la hoja derecha. En este caso es 7. Entonces le agrego 7. 7, 7 y 7. Y he terminado de calcular las funciones siguiente posición. ¿Por qué 7 no tiene siguiente posición? ¿Alguien me puede decir? Porque es el estado final.
Correcto. 7, gracias, Cristian. 7 representa el numeral, que el numeral es el fin de la expresión regular. Entonces, como es el fin de la expresión regular, pues ya no tiene que tener nadie después de él. Entonces, pues, si a ustedes les queda un siguiente en su nodo asterisco, perdón, su nodo numeral, está malo. Bueno, hay que revisar qué pasó ahí. Bien, entonces con esto, yo ya tengo el cálculo de siguientes. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí entendieron todos el tema de siguiente posición? Por favor, es necesario ahí que tengamos ya más claro este tema. Gracias, Sender. Costó captarle. Bien. Bueno, no va a ser el único ejemplo, vamos a hacer un ejemplo el día siguiente. Y pues yo lo que siempre les sugiero es que vuelvan a hacer este ejemplo, pero sin ver la grabación, sin nada, o sea, por ustedes mismos, háganlo. Y luego pues comparen con la grabación, ¿verdad? Y comparen con el resultado. Pues yo creo que el auxiliar ya les pasó la carpeta donde tengo yo, donde voy subiendo, me confirman si ya lo tienen, si ya tienen acceso a esa carpeta, ¿verdad? Básicamente lo compartí y ya estuvo. Si ya tienen acceso, pues este ejemplo pues ya está ahí cargado, ¿verdad? O sea, ahí lo estoy cargando, siempre lo trabajo ahí. Entonces, solamente lo que no está es el árbol, ¿verdad? Dice, si el árbol lo voy a descargar y lo voy a subir para que podamos contrarrestarlo. Bueno, este sería un paso 7, ¿verdad? Sería un paso 7 que sería cálculo de siguiente posición, ¿verdad? Básicamente, cálculo de siguiente posición. Bien, en este punto yo ya me olvido del árbol y tengo un paso 8. Cálculo de transiciones. Entonces yo ya calculé, yo ya tengo mi árbol, yo ya tengo mis siguientes posiciones. Ahora procedo a calcular las transiciones. ¿Y cómo voy a calcular las transiciones? Pues primero que nada, pues voy a copiar esto, voy a copiar mi tabla. Esta es una forma de cómo yo lo hago, o sea, no quiere decir que sea la real, sea la única, ustedes lo pueden hacer sin, o pueden prescindir de esto, pero pues yo lo hago así. Lo que yo hago es agrego una columna y le voy a llamar símbolo. Y bueno, digo, ¿qué símbolo le corresponde? Pues regreso acá, a 1 le correspondía A 2 le corresponde B, a 3 le corresponde 1, a 4 le corresponde 2, a 5 1, a 6 2 y a 7 numeral. Básicamente es ver qué símbolo le corresponde a qué nodo o a qué etiqueta. Eso lo podemos ver en el árbol, ¿verdad? Bien. Ahora sí. Pues bueno, pues tengo que empezar a calcular las transiciones. El estado inicial del autómata resultante será la primera posición del nodo raíz. En este caso es 1. ¿Sí? Vuelvo y repito. El estado S0 será la primera transición, perdón, la primera posición del nodo raíz, ¿verdad? En este caso es 1, ¿verdad? Entonces, S0 será igual a 1. Y partiendo de esto, yo ya puedo venir y decir y calcular sus transiciones. Bien, nosotros seleccionamos el nodo 1. Este es 1, perdón. ¿Qué símbolo le corresponde a 1? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué símbolo le corresponde a 1?
¿Qué símbolo le corresponde a 1? Vemos, aquí está símbolo y aquí está nodo. ¿Cuál es el símbolo de 1? A, correcto, A. Eso quiere decir que de ese 0 únicamente me puedo mover con A. ¿Cómo lo escribo? Entonces digo, transición de ese 0 ¿con quién? Con A. ¿Cómo sé que solo se mueve con A? Porque ese 0 solo tiene en sus elementos 1. Entonces, únicamente me puedo mover con A. Si yo tuviera, qué sé yo, 2 también, digamos, por ejemplo. Entonces yo también sé que me muevo con A y con B. Pero en este caso solo tengo 1. Entonces sé que me muevo con A. Entonces, ese 0 con ¿a quién será igual? Será igual al siguiente de 1. ¿Por qué el siguiente de 1? Porque aquí lo tengo. Siguiente de 1. No estoy inventando nada. Simplemente estoy siguiendo la tabla, ¿verdad? La tabla que pues, me construí ahorita. El siguiente de 1. ¿Y quién es el siguiente de 1? ¿Alguien me puede decir quién es el siguiente de 1? 2. 2, correcto. Gracias, Pablo. Gracias, Ronnie. 2. Esto es un S1. Ese 0 ya no se mueve con nadie. ¿Por qué? Porque pues aquí lo podemos ver en la tabla. Ya no tengo nadie más. Solo 1. Está bien. Entonces quedamos así. Vamos a ver S1. S1 es 2. Es este que voy a seleccionar. ¿Sí? 2. ¿Con quién me muevo con 2? ¿Alguien me puede decir? Con 1, perdón. ¿Con quién me muevo con 1? ¿Con qué símbolo me puedo mover con 1? B. Correcto. ¿Por qué? Porque el subconjunto o el conjunto 1 solo tiene un elemento. Ese elemento es 2 aquí. Número 2. ¿Y qué símbolo le corresponde? B. Entonces, S1 me muevo con B. Transición de S1 con B es el siguiente de quién. ¿Siguiente de quién es? ¿Quién es? S1 con B es el siguiente, pero ¿el siguiente de quién? Aquí tengo el siguiente. ¿De quién es el siguiente? De 2, correcto, Pablo. De 2. Aquí cabal lo veo, ¿verdad? En el nodo, número de nodo, tengo 2. Aquí tengo B, aquí tengo 2. Entonces es el siguiente de 2. ¿Quién es el siguiente de 2? En este caso es 3, 4. 3,4. ¿Sí? Y eso será un S sub 2. Voy a ponerlo así. Bien. Bueno, ya terminé con 1 porque 1 solo me muevo con B. Claramente aquí lo veo. No tengo ninguna otra transición con B. Con 1, perdón. Vamos a ver. 2 es 3, 4. Bueno, ¿quién es 3, 4? Es esto. 3, 4. ¿Con qué símbolos me muevo con 2? ¿Con qué símbolos me muevo con 2? Uno, 2, correcto. Me muevo con 1 y con 2. Aquí lo miro. Aquí en la columna símbolos lo puedo ver. 1 y 2, ¿verdad? Me muevo con 1, 2. Entonces, ese 2 con 1 será igual a quién? Al siguiente de. ¿Al siguiente de quién? Ese 2 con 1 es el siguiente de alguien, pero el siguiente de quién? Siguiente de 3, correcto. Aquí lo puedo ver. Me estoy moviendo con 1 y su siguiente es 3. ¿Sí? Siguiente de 3. Eso será igual a 5,6,7. Esto es un S3. Y este es un S3. Bien, seguimos. Ya me moví con 1, ahora me muevo con 2.
El siguiente 2 es no, S2 con 2 es el siguiente de quién. Siguiente de quién es mover S2 o transición de S2 con 2. Siguiente de 4, correcto. Aquí está 2. Entonces es el siguiente de 4. Siguiente de 4 no lo he calculado, lo calculo. Y esto es 5,6,7. Pero 5,6,7 ya lo tengo. ¿Quién es? ¿Quién es 5,6,7? Es S3, correcto. Aquí lo tengo, S3. Entonces, lo redirijo a S3. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el siguiente no es el mismo, el conjunto sí es el mismo, ¿verdad? Tengo que ir verificando que el conjunto sea el mismo, ¿o no? En este caso S3. Bien, eso fue S2. Voy con S3. S3 es, ahorita lo coloco, ¿quién es S3? Solo termino esto. S3 es 5,6,7. Bueno, ahorita digo. S3 contiene a 7, el cual es el nodo numeral. ¿Verdad? En este caso es estado de aceptación. Todo aquel estado que tenga el nodo numeral será aceptación. En este caso, 7 pues es el numeral, corresponde a aceptación, o S3 ya es un estado de aceptación. Bien, vamos. S3, transición de S3. ¿Con qué símbolos me puedo mover con S3? ¿Alguien me puede decir? Con 1, con 2 y con aceptación. 1 y 2. Aceptación no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, sería ilógico tomar en cuenta aceptación porque no me voy a ningún lado. O sea, aquí es vacío. Entonces, no me muevo a ningún lado. Solo me muevo con 1 y 2. Entonces, tengo acá 1 y 2. Transición de S3 con 1. ¿Es el siguiente de quién? 5. S3 con 1. Correcto, es el siguiente de 5. Y vamos al siguiente de 5. ¿Quién es el siguiente de 5? 5,6,7. Yo ya lo calculé y es igual a S3. ¿Sí? Vamos con el S3. S3 con 2 es el siguiente de quién? 6. El siguiente de 6 es 5,6,7. Entonces coloco 5,6,7. Es igual a, otra vez, S3. Bueno, yo ya no generé ningún otro estado. Doy por concluido el método. ¿Por qué? Porque ya tengo estados y transiciones. Recordemos que el autómata es una máquina de estados y transiciones. Entonces ya, pues ya está de más que haga alguna representación, pero pues yo quiero hacer una representación, la voy a hacer. Hacer la representación por grafos. Voy a hacer su grafo asociado de este autómata. Así como pude hacer el grafo, pude hacer también la tabla. Necesariamente solo grafo. Recordemos que los autómatas tienen dos representaciones. Inicio. S0 me voy a S1 con A. Me voy con A. De S1 me voy a S2 con B. B minúsculo. Ahí está. Ahí está. Con B. S2 a S3. Con 1 y con 2. Es decir, con 1 o con 2 me voy a S3. Cualquiera de los dos es válido. S3 es de aceptación.
Y ese 3 de 1 con 2 me voy a 1 o 2, me voy a ese 3, me quedo en ese 3. Básicamente así. 1 y 2. Y este grafo representa el autómata generado por medio del método del árbol. ¿Dónde está ese autómata que generamos la última vez? Ahí está. Comparemos los dos grafos. El del lado izquierdo es con el método del árbol y el del lado derecho es con subconjuntos. Dos grafos, totalmente diferentes, pero que representan la misma expresión regular, el mismo patrón. Obviamente, el grafo de la izquierda representa un autómata mucho más óptimo. Sí, adelante, Gerard. Sí, ingeniero, ¿el árbol siempre va a ser más óptimo o depende de la expresión regular? Siempre va a ser, en el método del árbol, siempre va a ser más óptimo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Mucho más óptimo que subconjuntos. Son pocos los casos en el cual el método del árbol me genera un autómata que se pueda optimizar. Son muy pocos. Muy, muy pocos. Muy lejanos. Pero sí se puede optimizar en algún punto, pero por lo regular siempre va a ser más óptimo. Está optimizado. Entonces, es interesante, ¿verdad? Que aquí tenemos 4 estados y del lado derecho tenemos 7 estados, ¿verdad? Básicamente nos optimizamos 3 estados, ¿verdad? Para la siguiente clase, bueno, ahí pueden colocar sus dudas si alguien tiene dudas. Árbol también es más óptimo que Thomson. Lo que pasa es que Thomson genera AFNs. Entonces no podemos venir y comparar árbol con Thomson, porque Thomson genera AFNs. Sí lo podemos comparar con subconjuntos, porque subconjuntos sí genera AFNs y subconjuntos sí no es óptimo, ¿verdad? Para el siguiente día de clases vamos a trabajar este. Vamos a ver cómo nos queda este. Esto vamos a trabajar el día jueves. Vamos a ver cómo nos queda. Y obviamente el resultado va a ser mucho más óptimo, pero también es importante ver este tipo de diferencias. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Se quedó pendiente? ¿Hay alguna duda? Recordemos, sábado es el primer parcial. Entra todo el tema de teoría, toda la teoría que vimos, hasta, pues, expresiones regulares y Thomson y subconjuntos. ¿Sí? Básicamente hasta lo que vimos el día jueves. ¿Verdad? Hasta ahí entra primer parcial, hasta subconjuntos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor estudien, repasen, hagan los ejemplos ustedes solos, para que pues lleguemos preparados para el día sábado 3 de la tarde, primer parcial, por favor, no se nos olvide. Bien, entonces el día jueves seguimos con el método del árbol, porque ya vamos concluyendo este tema de análisis léxico. Entonces, que tengan un buen día y nos vemos el día jueves.